El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por un día más. Vemos su misericordia, su amor, su gracia hacia nuestras vidas. Y Dios es bueno, verdaderamente Él muestra su amor para con todos nosotros. Y vamos a dar inicio con una oración. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa noche que nos permites poder estar, Señor, recibiendo, Señor, este discipulado en nuestros hogares. Te agradecemos por ese amor tan grande que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Bendice, Padre Celestial, cada una de aquellas personas, Señor, que en este momento están teniendo un tiempo también de devocional contigo. Gracias por esta enseñanza, Señor. Tú siempre nos hablas a tiempo y aún fuera de tiempo. Te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar juntamente con nosotros en este momento. Vamos a ministrar la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a hablar acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Y la Biblia nos lo demuestra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Acá el apóstol Pablo se refiere a Timoteo y le da las instrucciones. Esto es muy importante, que podamos recibir nosotros instrucciones, debido de que debemos de obedecer a los ministros que Dios nos ha puesto. Recuerden que deben de estar ellos conforme la palabra del Señor, sabiendo de que hay reglas, ¿verdad?, que se deben de seguir y de poder obedecer, ya que también esto nosotros lo recibimos, ¿verdad?, para que también recuerden que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Y es importante poder obedecer. Entonces, en la obediencia está la bendición. Si yo obedezco, entonces yo recibo la bendición. Pero si yo desobedezco, no me lleva a algo bueno, la desobediencia. Entonces, debemos de obedecer, y que en la obediencia, a través de la enseñanza, se va a formar nuestro carácter. Y tiene que ser el carácter de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces, acá está hablando acerca de los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Cada día, pues hay tiempos malos, difíciles. El mundo totalmente perdió su rumbo. Antes el que hubiera un muerto, era muy difícil, ¿verdad?, que alguien se muriera por ancianito. Incluso cuando yo he ido a los departamentos, la gente como habla y dice: mire, por donde usted vive hay tantos muertos, ¿verdad? Pero ya en este sector y en algunos sectores de lo que es Guatemala, ya no nos asustamos. Ya no es, cuando uno escucha disparos, ya no, pues ya es como algo normal que uno piensa que sea así, ¿verdad? Incluso la gente ya sabe, ¿verdad? De pronto hemos muerto y ahí se acabó. Pero los tiempos se han estado poniendo muy difíciles, mientras que la iglesia del Señor se ha acomodado. Mientras que nosotros, pues, como no es con nosotros, no nos metemos. Pero creo yo, en cada uno en su sector, debería de estar orando por la gente que le rodea, por la colonia, por la residencial, por el asentamiento, por el departamento donde usted vive. Que cada uno pueda tomar esa responsabilidad de poder orar por cada municipio que está alrededor de cada uno de nosotros como familia, por
nuestro país. También es importante poder orar por cada guatemalteco, orar por cada extranjero que vive acá en Guatemala. Y así mismo en cada país, ¿verdad? El poder orar, poder tomarnos un tiempo. Esto nos ayuda a nosotros a ver la necesidad que hay, porque los tiempos son difíciles, son adversos. Hay personas que viven en países aún más difíciles en la situación que ellos están viviendo, pero también nosotros como hijos de Dios debemos de tomarnos un tiempo para poder dedicarnos. Miren, hay países que nosotros ni siquiera estamos enterados que existen y también pues es bueno el poder comprar un mapa o poder descargar ahí cuáles son los países de todo el mundo, cuál es su cultura y ver de qué forma nosotros podemos estar intercediendo, ¿verdad? Por esos países, por cada hogar, por cada matrimonio, por cada ser humano, porque todos necesitamos del Señor. Y aunque los tiempos sean difíciles, no significa que la iglesia no tenga que estar en comunión, no significa que nosotros pues ya no debemos de orar, claro que sí, debemos de orar. Hay momentos que el Señor también nos levanta de madrugada y ese despertar que tenemos en la madrugada es para que nos hinquemos y nos tomemos un tiempo para poder orar. Lo común que uno hace es, me desperté y bueno, voy a ir al baño, dice, ¿verdad? Y luego se regresa a su cama y se vuelve a dormir. Pero en un cristiano, hijo de Dios, debería de existir me desperté y tengo la preocupación, ¿verdad? Que Dios me está despertando para que yo pueda orar, para que yo pueda interceder. Cada uno sabe cuál es la necesidad que hay en su contorno, las necesidades familiares, las necesidades como Guatemala, como país, como municipio, como aldea. Y esto es algo que debemos de tomarnos muy en serio, el poder clamar, porque las potestades se mueven en los ambientes y se ponen muy difíciles. Y como hijos de luz, necesario es que podamos transmitir esa luz hacia las personas que están en tinieblas y también el poder bendecir, orar por cada callejón, por cada sector. Hay lugares en especial donde la gente está muriendo y nosotros como cristianos debemos de identificar esos sectores. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta muerte en el mismo lugar? Y esa debería ser una de las preocupaciones más grandes del cristiano, ¿verdad? Porque a veces uno hace el juzgar, ¿verdad? A las autoridades, pero no, hay que orar por las autoridades también y también hay que orar por esos lugares que se han tornado muy difíciles y, y acá pues la Biblia es muy clara, ¿verdad? Acá vamos a mencionar acerca del peligro que existe también dentro de las iglesias, acerca de gente que también está desviada del propósito de Dios y comienzan a enseñar doctrinas de hombres. El yo pienso o el yo creo se ha tornado y ha jugado un papel en la persona y lo peor es de que no solamente se afectan ellos mismos, sino también afectan a los demás. Por eso es de que cada uno debemos de estar conscientes que lo que predicamos sea lo verdadero, que no llegue ningún error a nuestras vidas, porque si nosotros transmitimos un error, va a afectar a las familias, y esas familias, si no tienen la lectura de las Sagradas Escrituras, van a comenzar a enseñar ese error y a los hijos, y los hijos a los nietos, y mire, es una cadena. Por eso el predicador tiene ese compromiso de poder llevar la palabra del Señor y exhortar al pueblo a que también sean parte de la lectura constante de la Biblia. Así es que vamos a continuar. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2.
Dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y todo lo que se está narrando acá en estos versículos, amadores de sí mismo. Ya no es Cristo el centro principal, ya no, la predicación ya no es Jesucristo, vengan al arrepentimiento, sino ahora la predicación es lo que yo hice, lo que yo tengo, lo que yo he logrado. Entonces, ¿es la gloria de Dios o es la gloria del hombre? Definitivamente que hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué gloria tenemos nosotros? ¿Por qué nosotros nos vamos a enaltecer, a crecer? ¿De qué le sirve a alguien que sepa que yo hice tal cosa y yo me creo superior de los demás? Eso no le agrada al Señor, definitivamente no le agrada a Él. Las predicaciones tienen que ser con respecto a lo que la Biblia nos lo demuestra. Hay tanto de qué hablar, hay tantas cosas que son aún más importantes de lo que a nosotros en algún momento hemos logrado. Por eso todo lo tenemos que rendir en las manos del Señor. Gloria a Dios porque alguien haya prosperado. Qué bueno que hay alguien que le haya ido muy bien, pero que esa no sea nuestra predicación. Nuestra predicación tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, que la gente venga al arrepentimiento, que puedan nacer de nuevo, que la gente pueda confesar a Jesús, que pueda mantener su libertad y sucesivamente esos temas traen beneficio al corazón de las personas. Pero ¿qué beneficio va a tener que yo me esté jactando de algo que sucedió en mi vida? Eso pues no va a traer nada bueno. Pero si nosotros metemos la palabra del Señor al corazón de la gente, entonces la gente va a entender cuál es el plan de Dios sobre la humanidad. Entonces tendríamos que ir abandonando todas esas cosas malas, ¿verdad? Porque vamos a ser amadores de nosotros mismos, ¿verdad? Exaltándonos y acá pues avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vean, es una serie que nosotros tenemos acá de lo que no tenemos que ser. De esas prácticas no hay que ponerlas, ¿verdad?, como obras para nosotros mismos, sabiendo que de esta manera no agradamos a Dios. Mas la Biblia nos lo demuestra en el versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. ¿Qué quiere decir a estos evita? Que no tendríamos por qué escucharlos. Fíjense. ¿Por qué vamos a escuchar a alguien que se está vanagloriando, que se está dando él mismo la gloria y se ha desviado del propósito de la palabra del Señor? Porque a veces se lee un versículo y le da vueltas a su vida y le da la vuelta a la vida de los demás. Pero entonces, ¿dónde está lo que leyó? Acá el texto, ¿verdad? A partir de ese texto, nosotros tenemos que leer para atrás. ¿Qué sucedió? Hay un pasaje de la Biblia en Filipenses 4:13 que habla donde dice el apóstol Pablo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y ese texto uno lo encuentra en los buses, lo encuentra en las iglesias o en algún separador bíblico. ¿Pero a qué se refiere? ¿Qué había sucedido en la vida del apóstol Pablo? Y vean, entonces cuando uno comienza a leer los textos anteriores, entonces se da cuenta a qué se estaba refiriendo. Cuando él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él estaba hablando acerca de que él podía estar bien, él podía tener todo lo suficiente, pero también podía estar en escasez. Al final todo lo podía él. O sea que él no estaba diciendo que no, que mejor era tener banquetes. No, él se estaba refiriendo de que podía estar con los reyes, pero también podía estar en las calles. Entonces, no importando la condición que él tenía, sabiendo de que Cristo estaba con él, y eso es lo suficiente para nosotros. Entonces su vida, él la exclamaba y él pues lo hablaba y él escribía y entonces él transmitía ese mensaje hacia la vida de las demás personas para que pudieran estar fortalecidos. A eso se refería este texto, que él todo lo podía estar en escasez como podía estar en abundancia, pero él todo lo podía porque Cristo le estaba fortaleciendo. Por eso leer antes del texto y después del texto para saber a qué se refería este texto, a quiénes se le estaba hablando, cuál era la cultura en ese momento, cuál era el idioma que se hablaba, cuáles eran las tradiciones que tenía, en qué ciudad es que él estaba predicando la palabra. Entonces, se dan cuenta, cada texto tiene una explicación que nosotros debemos de, a través de la lectura y luego el poder orar. Eso es muy importante. Señor, revélanos tu palabra, ayúdame a entender. Y esto yo siempre lo he enseñado. Si usted ha leído el capítulo, debería de preguntarse qué aprendió. Si usted dice, mire, no se me quedó nada, no aprendí nada. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es volver a leer y preguntarse qué aprendió. No se le quedó, vuelva a leer. Y entonces cada vez que usted está leyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, fíjense que ahí va uno a despertar. Porque a veces la gente está leyendo y está pensando en los frijoles. Alguien está leyendo, ¿verdad? O sea, físicamente está acá, pero su mente está en otro país o en algún problema que pueda estar surgiendo en ese momento. Por eso es de que cada vez que usted lea, pregúntese, ¿qué aprendió? Y aplíquelo. No lo hagamos, este texto es para el hermano, hoy sí se la voy a tirar desde el púlpito porque anda en rebeldía. Y yo sé algo de él y ahorita va a ser cuando para que sufra. Creo que a eso no nos mandó el Señor. Cuando nosotros leemos sería, ¿para qué? Para mí, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué yo lo tengo que aplicar a mi vida? Eso es importante. Lo debo de aplicar para mí, ¿verdad? ¿Qué beneficio yo obtengo? ¿En qué me reprendió la palabra? Porque la palabra también nos reprende, nos exhorta, nos enseña, nos edifica. ¿Para qué me edificó? O sea, ¿en qué? Ahora yo tengo más conocimiento y me va a edificar para que pues yo ya no haga tal cosa mala. Ahí, entonces ya comprendió que el mensaje que usted está leyendo, primeramente, es para su vida. Cuando uno entiende eso, entonces lo recibe y dice, pues, ¿en qué área yo he estado fallando? ¿Será que he sido altivo? ¿Será que me he enaltecido? ¿Predico más de mi vida que de Jesucristo? ¿En qué estoy haciendo? ¿Qué estoy presentando? ¿Será que estoy presentando el plan de salvación? Vea.
podemos tener esa sabiduría de parte del Señor, pero leamos la palabra, seamos temerosos de Él. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que aprenden las cosas malas. Y el que los escucha también está cayendo y está participando en ese pecado que la persona le está hablando. Porque hoy en día hay pastores y ministros que dicen, usted puede pecar, venga a Dios y le pida perdón. Al otro día usted puede pecar otra vez y que el día que llegue al culto le vuelve a pedir perdón. Ahora, imagínense, hermanos, qué grado, qué confusión tan grande. Porque la Biblia sí nos demuestra que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si nosotros confesamos y nos apartamos, vea, el poder apartarse de las cosas malas, el poder apartarse del pecado. Entonces, cuando Dios oye nuestro clamor y ve, entonces Él nos perdona. Pero imagínense caer otra vez en lo mismo y al otro día lo mismo. Posiblemente entonces ya no haya un verdadero arrepentimiento. Cuando verdaderamente hay un arrepentimiento, eso sale acá del corazón. Lo habla, Señor, perdóname. Señor, yo te he fallado. Señor, ten misericordia de mí. Entonces, a través de lo que sacó dentro de su corazón, se ministró delante del Padre. El Padre lo perdona. Pero no aquella persona que constantemente está en pecado. La Biblia lo demuestra, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y a veces hay áreas que hay que ministrarse. Y de lo de la administración es el poder llegar con el pastor o con los ancianos o con alguien que pueda ver nuestro caso y poder decir, mire hermano, ayúdeme. Esto no es malo. Esto es algo bueno que yo les estoy refiriendo. Acérquense a una persona espiritual que viva conforme la palabra, que le pueda enseñar, que le pueda exhortar, que le pueda bendecir. Usted llega con el doctor y usted le dice, lo primero que el doctor le dice es, cuénteme, ¿qué es lo que le está pasando? Fíjese que resultó que tengo un dolor en la rodilla. ¿Qué rodilla es? Tal rodilla. ¿Cuánto pesa? Y el doctor comienza ahí a indagarle, haciéndole preguntas para poderlo ayudar. Y luego pues ya lo examina. Se hacen los exámenes, ¿verdad? Y ahí va a determinar qué es lo que usted necesita. Ahora, los que ministran la palabra del Señor, veo yo que es algo más allá que un doctor. Porque tiene que llegar a la necesidad del alma. Y tiene que poder descubrir lo que necesita. Imagínense que ahora pongamos otro ejemplo de otro doctor. Que usted le dijera, fíjese doctor que me duele la rodilla. Y que el doctor le diga, viera usted, a mí también me duele la rodilla. Entonces ya no hay doctor y paciente, sino ahora hay dos pacientes. Y usted no necesita escuchar de que también al doctor le duele la rodilla. Igual mismo es la administración.
el que está ministrando y el que está aconsejando, primeramente tiene que poner atención de lo que la persona está hablando. Como consejero no voy a estar yo hablando y hablando y hablando y al final ni sé qué era la necesidad que el hermano o la hermana o la persona que se vino a ministrar conmigo necesitaba. Por eso todo consejero tiene que prestar atención a lo que la persona está pasando. Y muchas veces, y así es, cuando uno le pregunta a la persona, ¿cuál cree usted que sea la solución a este problema que usted está teniendo? Y la persona dice, pues yo debería hacer esto, ¿no? Entonces hágalo. A veces la misma gente tiene la respuesta, pero solo con el hecho de escucharlos y de poder orar y de poder llevarles el mensaje, se solucionan muchos problemas. Pero tengamos paciencia, busquemos la sabiduría de Dios para poder aconsejar, para poder ministrar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y hacerles ver también, hay casos de los cuales tenemos que aconsejar a las personas para que no caigan. Hace muchos años me recuerdo de una persona que constantemente se ministraba conmigo y llegaba a la iglesia y, mire pastor, fíjese que soñé que iba en un avión. Al otro día, fíjese que soñé que me fui en un barranco. Y al otro día, fíjese que yo soñé que me gané la lotería. Y mire que yo tuve un sueño de tal cosa y entonces, ya con la ayuda de Dios, ¿verdad? Ya yo abrí mi corazón y le dije que también nosotros no somos interpretadores de sueños, como muchos piensan, ¿verdad? Dios nos puede dar también la interpretación, pero hay cosas que nosotros tenemos que estar conscientes, que a veces porque vimos una película o comimos ya tarde y a veces estamos reaccionando, ¿verdad? Nuestra mente reacciona y ya pensamos que algo tiene que suceder. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque tampoco los pastores son adivinos. Entonces, tenga paz en su corazón, que todo pues pueda obrar para algo bueno, para algo que le va a edificar, ¿verdad? Si ya verdaderamente es algo constante, ¿verdad? Por ejemplo, 2 sueños sería como ya una confirmación. Pues habría que ver, ¿verdad? Si es de parte de Dios o simple y sencillamente porque tal vez estaba viendo una película y se acostó con eso y soñó la gran tribulación, ¿verdad? No, tengamos paz en nuestro corazón. Y si nos vamos a ministrar, sea algo por algo que verdaderamente pueda valer la pena, que nosotros podamos llegar con los ministros y que nos puedan estar ayudando constantemente. Y por lo demás, hermanos, tengamos mucha sabiduría. Reciba usted la sabiduría de parte de Dios. Si alguno está con falta de sabiduría, pídala al Señor y Él es amplio para poder dar. O sea que si hay necesidad de poder pedir sabiduría, pidámosela a Dios. Amén. Vamos a seguir. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Vea, o sea que hasta nuestra fe. O somos aprobados de parte de Dios o no lo somos. Y esto es cuando nosotros llegamos a orar por alguna persona. Vea que a veces las personas creen que porque tiene que llegar el pastor para que algo suceda, pero de repente el pastor mandó a un diácono a orar y la familia, pues no, nosotros esperamos que mejor orara el pastor porque
como que la oración del pastor es mejor que la de un diácono. No, tengamos mucho cuidado. No despreciemos a los siervos que Dios envía. Que sean siervos y que tengan la dirección de parte de Dios. Y esto lo tenemos que identificar también. No podemos permitir que entren a nuestras casas personas que no están en un ministerio, que dicen ser pastores pero no tienen iglesias, que dicen ser predicadores de la palabra pero no se congregan. Tengamos mucho cuidado. Tampoco dejemos que cualquier persona nos ponga las manos encima. Lo hemos enseñado acá. Tengamos mucho cuidado. No puedo yo recibir a alguien que de repente quiera un beneficio y por eso me esté buscando. Tengamos mucho cuidado con esto. La revelación es mucho cuidado, porque hay personas que buscan su beneficio y no el beneficio de los demás. Mucho cuidado. No aprobemos, no recibamos. Si usted sabe que la persona está en rebeldía en la congregación, si usted sabe que esta persona pues no se está congregando, si usted sabe que esta persona pues está desobedeciendo a Dios y que quiera administrarme a mí algo, ¿cómo me va a enseñar obediencia si él no es obediente? ¿Cómo me va a enseñar a mí fidelidad si él no es fiel? Para todo, ¿verdad? Necesita uno un conocimiento y no recibamos. Hay personas que dicen, no, es que hay que recibirlos. Pasó el de tal secta a mi casa y no, yo no voy a ser descortés y no lo voy a recibir. Tenga mucho cuidado, de verdad, se los digo. ¿Por qué usted va a recibir a alguien que esté hablando de otra enseñanza que no sea la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué yo voy a recibir a un extraño que me trae otra doctrina? No, es que yo le quiero hablar de la palabra también. Miren, hermanos, ni usted se va a convertir a ellos, ni ellos se van a convertir a usted. Porque el fin de ellos, que cuando llegan y tocan, es porque les quieren regalar un folletito y los quieren confundir. Y hay personas que hasta los entran a sus casas, pase adelante. Y si yo apruebo lo que ellos están hablando, entonces, según Gálatas, sería yo una persona que esté confundido. Y la palabra exacta sería anatema. ¿Fíjense? ¿Y qué significa? Maldición. Si alguien viene con otro evangelio, entonces, mucho cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. No permitamos que cualquiera pueda llegar a nuestro hogar. Miren, yo acompañé a un hermano, siempre me refiero a él porque pues hay ejemplo, el hermano Fernando Hernández, y cuando íbamos a visitar a los hogares, porque en algunas veces llegaba yo a visitar juntamente con él a las familias de la iglesia, personas que habían aceptado a Jesús, pues él tenía un listado y conforme a ese listado él salía a visitar. Pero cuando él llegaba, él, miren, pues vengo de parte de la iglesia Misión Cristiana Filadelfia, el pastor Abraham me mandó a visitarlos. Entonces las familias pues nos abrían sus casas y él pues entonces comenzaba a predicarles, comenzaba a fortalecer esa fe y les daba ese seguimiento. Pero vean, este hermano muy sabio, cómo se presentaba. Y la gente le recibía. Es que cuando hay un respaldo de parte de Dios, cuando la persona está sujeta a un pastor, entonces hay bendición. Pero cuando alguien no está sujeto al pastor y se cree mayor que el pastor, o cree que porque él es estudiado y el pastor no, cree esta persona que es más, tenga mucho cuidado, porque toda autoridad ha sido delegada y puesta por Dios. Tenemos que sujetarnos
a nuestros pastores y poder orar por cada uno de ellos. Vamos a finalizar ya. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Porque cual fuese las circunstancias, Cristo en todo momento nos está ayudando. Él nos ayuda. Solo recordando el tema de ayer, esforcémonos. Tomemos iniciativa también nosotros. Salgamos, tengamos fe, actuemos en fe. Eso es lo que a Dios también le agrada. Y aquí el apóstol está hablando acerca de lo que él estuvo padeciendo, y en efecto, nosotros hemos leído Hechos, tiene 28 capítulos. Sería bueno que ustedes tomaran un tiempo para poder leer un capítulo diario de Hechos de los Apóstoles, y van a disfrutar de muchas bendiciones. Créanme verdaderamente que van a disfrutar de tantas cosas que están en la Biblia, pero que a veces nosotros no lo perdemos porque no leemos. Pero yo les invito para que comencemos a leer la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber persecución. Ahora, en estos tiempos, todavía no hemos llegado a los tiempos aún más difíciles. Hoy cualquiera puede decir, me siento perseguido, pero tal vez espiritualmente, ¿verdad? Ha tenido persecución, y pues se puede recibir confortación, puede recibir consuelo, fortaleza en su alma por medio de Cristo Jesús. Físicamente es muy difícil, ¿verdad? Hoy lo más que le pueden decir que usted está predicando en la calle o en alguna casa es: usted está loco, está confundido, o lo pueden maltratar, pero hasta ahí, nada más, ¿verdad? Pero estos cristianos sí sufrieron persecuciones, los apedrearon, los mataron, vea tantas cosas que sufrieron, pero más sin embargo fueron fieles, porque Dios ha sido fiel. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y apunte o memorice este versículo. En el versículo 16, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué delicia! Ve acá las Sagradas Escrituras. Recuerden que ellos tenían la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio,
Ese se le llama también Pentateuco, y ellos constantemente estaban leyendo, ¿verdad? Esa era una escuela que a partir de los 12 años, los jóvenes de 12 años ya se sabían lo que era el Pentateuco, de Génesis, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Fíjense, ya lo tenían en su mente, lo hablaban, lo expresaban. Eso era una ley y eso les ayudaba a ellos de tal forma que su conducta era aún mejor. Entonces el conocimiento de la verdad no nos vuelve locos como algunos dicen. No estudié la Biblia porque te vas a volver loco. No, más bien va a dejar la ignorancia y va a recibir la sabiduría de parte del Señor para poder ejercer el ministerio. Tengo la enseñanza, tengo la práctica, puedo enseñar. Con mi ejemplo, puedo enseñar a otros. Y con el sustento que nosotros sacamos de leer, toda la escritura es inspirada por Dios. Que hubieron hombres que escribieron, sí, muchos autores, y hay algunos desconocidos, pero fueron inspirados por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, leamos esta palabra que nos puede edificar constantemente. No se sienta ofendido si en algún momento la palabra está tocando su corazón, o usted piense que el hermano que está predicando algo sabe, y usted dice, es que algo sabe de mí, por eso lo dijo. Y como en algún momento yo le dije a la congregación estas palabras, si usted ha pensado que por usted lo he dicho, entonces sí, por usted lo he dicho. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ni modo que le voy a hablar a alguien o que no me escucha, por ejemplo. O sea, los que están escuchando, para ellos es el mensaje. A veces venimos con aquel corazón de lástima que no vino el hermano, esa palabra era para él. No, esa palabra es para el que llegó, para aquel que dedicó el tiempo para poder escuchar y apartó el tiempo para poder ser instruido. Para esa persona, el que llegó fue el que aprovechó. El que oyó el mensaje, para él es. Aplíquelo a su vida. La misma Biblia dice que es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? El que uno diga, de verdad, si yo en eso he estado fallando, Señor, perdóname. ¿Ya ve? Trae arrepentimiento, para corregir, para instruir en justicia. O sea, llegamos para que nos exhorten, llegamos para que nos corrija con amor, con paciencia, llegamos para aprender más de las cosas del Señor. Así es que Dios les bendiga, y mañana con la ayuda del Señor vamos a leer el capítulo 4. Les invitamos para el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a transmitir, esperando que todos puedan conectarse un momento y puedan escuchar la palabra del Señor y podamos darle gracias al Señor por lo bueno que Él ha sido. Y recuérdense que hoy en estos tiempos de prohibición, sujetémonos, ¿verdad? Si hay que utilizar la mascarilla, hagamos conciencia, utilicémosla. Si vamos a salir, protejamos. De igual forma, tomemos todas las recomendaciones que nos han dado. Y aunque tal vez en esta etapa pueda llegar a decir el presidente toque de queda 24 horas, entonces vamos a estar sujetos a ello. Pero recuerden que Dios está con nosotros y sigamos las reglas o las leyes que han sido establecidas por el presidente. Dios les bendiga. Oramos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido enseñada el día de hoy, que nos puede edificar a cada uno constantemente y que podamos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma. Ayúdanos, Señor. Guarda, Padre, y bendice nuestras familias, que el ángel de Jehová pueda acampar alrededor de nosotros y que
cada día podamos ver tu gloria, Señor. Si hubiera algún enfermo en medio de nosotros, Señor, trae sanidad a nuestros hijos, trae sanidad a nuestro cónyuge, trae sanidad a nuestras familias, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y sea ministrada tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, y con la ayuda del Señor mañana seguiremos con el trabajo por el cual Dios nos ha permitido.